La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy lunes 4 de septiembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Médico, cúrate a ti mismo. Un refrán que le querían aplicar al Señor para decirle más bien que no fuera candil de la calle, oscuridad de su casa, y que en su propia tierra, con su gente y sus familiares, hiciera esos prodigios de los que todo mundo hablaba. Pero en realidad, ¿un médico puede curarse a sí mismo? Aunque un médico sepa cómo curar a otras personas, cuando se enferma, necesita acudir a otro médico. Un psicólogo que conoce los recovecos de la mente humana y ayuda a otros con sus problemas emocionales, ¿no por eso tiene la vida resuelta? También tiene sus propios problemas que necesitará llevar en terapia con otro psicólogo. Un sacerdote puede perdonar los pecados de otros, pero no puede autoabsolverse. Los sacerdotes, incluido el Papa, también debemos confesarnos con otro sacerdote y recibir dirección espiritual. Podríamos decir que es el colmo, pero no, es una realidad. Necesitamos acudir a alguien que nos dé lo que nosotros damos, ya que nadie da lo que no tiene. Y alguien que es pródigo en dar algo que no recibe, tarde o temprano va a colapsar. Por ejemplo, el que cuida enfermos, pero no cuida su propia salud. El que escucha los problemas de otros y les da consejos,
pero no tiene con quién desahogar sus propios problemas. El que habla mucho de Dios, pero poco o nada habla con Dios, ellos están destinados al fracaso, así como el mar que reparte agua para todos, pero no recibe de ningún lado. ¿Tú eres ese médico que trata de curarse a sí mismo? ¿Das el consejo, pero te quedas sin él? Tú que ayudas a otros, ¿a ti quién te ayuda? Tú que diriges a otros, ¿a ti quién te dirige? Puede ser satisfactorio sentirnos autosuficientes, pero ni el mismo Jesús se considera así. Sabe que depende del Padre, que Él lo ha ungido con su Espíritu y acude a Él constantemente en la oración. Y podemos ver que lo hace bastante, porque bastante es lo que da a los demás. Vemos también que acude a sus paisanos y familiares, a quienes se supone que debe predicar primero, y que se supondría también que lo recibirían primero. Pero vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y no solo eso, sino que atentaron contra su vida para truncar su misión. Pero claro, esa no era su hora. Se libró Jesús de que lo desbarrancaran. Pero eso sí, a su pueblo no regresó. En lugar de frustrarse, fue y llevó su buena nueva a otros pueblos. Y más adelante, cuando los piadosos y sabios lo rechazaron, se fue a los pobres y pecadores. Cuando el pueblo de Israel lo rechazó, la buena nueva se extendió a los paganos, lo que nos demuestra que lo que no recibas tú, lo recibirá alguien más, pero ya no contarán contigo. Si un sacerdote no alimenta a sus fieles con la palabra y no los atiende en sus necesidades, ellos encontrarán ayuda en otro lado, al margen de la iglesia de Cristo. Si en el matrimonio uno no encuentra el apoyo y la ternura en su cónyuge, habrá más de alguien dispuesto a ofrecérselo. Los hijos cuyos padres nunca tuvieron tiempo para ellos, encontrarán otros que los dirijan, y lo más seguro es que no sean los mejores. Médico, no te cures a ti mismo. Acude a Dios y a los que Dios pondrá en tu camino para guiarte. Piensa en ti, pensando en todos los que dependen de ti. Que tengas un día lleno de bendiciones.